buenas tardes a todos y a todas. Querida Celia del Palacio, te agradecemos profundamente que hayas aceptado la invitación del Grupo de Comunicación y Estudios Interdisciplinarios para presentarnos el libro maravilloso, padrísimo, seductor, No me alcanzará la vida. Ahora al maestro Mauricio Ortiz Roche, jefe del área académica. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Rosa María. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Celia del Palacio Montiel, quien, como dice la doctora Rosa María Valles, va a presentar el libro No me alcanzará la vida en estas actividades que se están desarrollando por el Día Internacional de la Mujer, desde el área académica de Ciencias de la Comunicación y desde el Grupo de Comunicación. A nombre de nuestro director, el doctor Alberto Severino Jaén Olivas, damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Celia del Palacio, y yo no me resta más que agradecerle a todas y todos ustedes su presencia y cederle el uso de voz a la doctora Rosa María González Victoria, lideresa de este grupo de investigación, quien será la encargada de moderar esta sesión. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Mauricio. Muchas gracias, doctora Rosa María Valles y doctora Celia del Palacio. Tengo el gusto de moderar esta presentación de tu libro. Me da muchísimo gusto saludarte y que hayas igualmente aceptado esta invitación. Bueno, leo su currículo muy breve realmente, porque seguramente tiene más la doctora, pero bueno, empiezo. La doctora Celia del Palacio Montiel es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Es investigadora fundadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, actualmente está en sabático, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, se ha dedicado al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México desde hace 30 años, así como en las relaciones entre ficción e historia. En 2021 fue fellow del Centro María Silvia Medio de Estudios Latinoamericanos Avanzados, con sede en la Universidad de Guadalajara, para completar su investigación sobre periodistas de frontera en contextos de precariedad en América Latina. Su libro académico más reciente como autora única es Callar o Morir en Veracruz, Violencia y Medios de Comunicación en el sexenio de Javier Duarte. Destaca también su papel como editora de libro Porque la lucha por un hijo no termina, testimonios de las madres del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba, Córdoba. Ha coordinado más de una decena de libros sobre historia de la prensa, cultura impresa y violencia contra periodistas. Es autora de una cantidad importante de artículos publicados en revistas académicas indexadas, de difusión y de divulgación sobre sus temas de investigación. Su labor de visibilización de los hechos de las mujeres en historia se conoce a través de sus novelas históricas, que precisamente uno de ellos que ahora va a presentar, No me alcanzará la vida, Leona, Las mujeres de la tormenta, Hollywood era el cielo, biografía novelada de Lupe Vélez y El camino del fuego, así como un libro de relatos sobre las mujeres que participaron en la guerra de independencia, adictas a la insurgencia. Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora, pues adelante, si gustas tomar la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la doctora Rosa María Valles. Muchísimas gracias al maestro Mauricio Ernesto Ortiz. Muchas gracias a Rosa María, a ti por moderar esta sesión. Me da mucho gusto poder compartir con estudiantes y con profesores, profesoras de allá de Pachuca. Me da muchísimo gusto. Y poder pues compartir lo que fue el trabajo de elaboración de esta novela No me alcanzará la vida, y hablar un poco también sobre
cómo ha sido mi labor para visibilizar a las mujeres en la historia de México a través de las novelas. Y bueno, esta fue mi primera novela. Quiero comentarles que no me alcanzará la vida, que la ven ustedes aquí detrás de mí. Fue mi primera novela que fue publicada originalmente en el 2008 y ahora se reedita y me da muchísimo gusto que pueda estar de nuevo al alcance de aquellos que no, aquellas que no la tuvieron en ese momento. Y porque, bueno, la vida da muchas vueltas, muchos giros, la historia da muchas vueltas, muchos giros, y me parece que la lectura de esta novela hoy, a 10 años, a un poco más de 10 años de su publicación original, dice otras cosas y permite otras lecturas muy distintas de las que permitió en su momento. Esta novela, como fue la primera novela en realidad, pues yo quise, es el resultado de mi investigación, de mi tesis de licenciatura. Yo estaba en la licenciatura de letras cuando empecé a escribir también esta novela. Encontré al grupo de liberales reformistas de Jalisco, estos jóvenes, muy jóvenes, que tenían 20, 21, 22 años, que empezaron a tener pues estas ideas liberales en ese momento, siendo tan jóvenes. Y me llené de admiración por ellos, que estaban intentando publicar una revista literaria fuera de la Ciudad de México. Querían también establecer pues otro tipo de literatura que no fuera la que les llegara de la Ciudad de México, y querían pues promover su propia literatura y la de las personas, mujeres y varones muy jóvenes de otros lugares del país, cercanos ahí del centro del país, digamos. Pero aparte de esto, también en estas tertulias literarias que ellos hacían, también estaban discutiendo de política, qué era lo que querían para este país, y hablaban muy mal de los rudos viejos, le llamaban ellos, de los que habían sido sus maestros, muchos de sus maestros en el Seminario Conciliar de Guadalajara, que era pues una institución que había sido originalmente pues un seminario católico de los curas, pues, y los curas habían sido sus profesores. Gracias a ellos, pues aprendieron muchas cosas, latín y otras cosas, pues toda la cultura que ellos podían tener la habían sacado de allí. Después se habían pasado a la Universidad de Guadalajara a estudiar diversas carreras, unos eran médicos, otros empezaron a estudiar para ser abogados, que eran las carreras que había también, porque no podían escoger entre otras muchas carreras, no había casi nada, ¿no? Entonces, bueno, quien quisiera escribir o tuviera alguna ambición literaria o social, etcétera, pues tenía que estudiar para abogado porque no había otras opciones. Pero entonces estos jóvenes se reunieron en esas tertulias y empezaron pues a hablar muy mal de aquellos profesores que tenían en el seminario, que los obligaban a memorizar las cosas en vez de aprenderlas por su cuenta, que les decían, este es el libro que vas a estudiar y te lo tienes que aprender de memoria, y solamente así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se molestaban mucho porque además no permitían en el seminario que estudiaran los hijos de los pobres o los hijos que hubieran nacido fuera del matrimonio. Muchas de estas cuestiones donde la Iglesia Católica tenía pues muchísima influencia. Entonces estos jóvenes eran rebeldes como ellos mismos, rebeldísimos, y decidieron que pues tenía que cambiar todo eso, que todo eso no podía permanecer igual. Y empezaron a aprender otras cosas con otro cura, curiosamente, que fue Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, pero este era otro tipo de religioso que les enseñó cosas muy distintas. Les enseñó náhuatl, les enseñó tomí, les enseñó, pues los dejaba leer los libros prohibidos que en aquel entonces pues no se le permitían leer a todos los jóvenes. Y entonces, bueno, los fue educando en otras ideas, ¿no? En las ideas de la libertad y de lo que había sido la lucha por la independencia, etcétera. Entonces estos jóvenes tenían como todas estas ideas en la cabeza
y de que tenían que derrumbar todos estos mitos que les habían enseñado originalmente estos otros maestros viejos y que no aceptaban nuevas ideas, etc. Ellos sabían de las nuevas ideas que venían de Europa y pues querían ellos implementar esas ideas y que también aquí hubiera, aquí fuera de la Ciudad de México, que hubiera otro tipo de conocimiento. Eso es lo que ellos intentaban. Entonces a mí me impresionó tanto todo lo que estaban haciendo, que pues, me enamoré prácticamente de ellos e intenté saber más sobre sus vidas. Muchos de ellos son más conocidos después, hicieron muchas más cosas y tienen calles, tienen plazas, tienen estatuas. Algunos de ellos incluso probablemente ustedes los conozcan, como Ignacio Luis Vallarta, que aunque sea porque hay un Puerto Vallarta, pues ¿de dónde salió ese Puerto Vallarta? Pues Vallarta era el nombre de este personaje, que le fue también un abogado que después hizo leyes importantes y que incluso fue gobernador, etcétera. Y otros que son menos conocidos, tal vez José María Vigil, que también fundó varias bibliotecas, después cuando fue grande, cuando ya era grande, ¿no? Pero en este momento donde yo hablo de ellos, eran jóvenes, eran muy jóvenes, tenían 20 años, y sobre todo uno de ellos, Miguel Cruz Aedo, que ese no tiene calle, ese no tiene nada, no alcanzó, no alcanzó calle. Y es un joven que fue el más tremendo en contra de los privilegios de la iglesia. Escribió muchos discursos en contra de la iglesia y también escribió poemas románticos pues muy fogosos, ¿no? Dirigidos a una persona que en realidad no sabemos quién es, Sofía. Y yo de ahí tomé el nombre de la heroína y compuse pues una historia de amor, pero no nada más es una historia de amor. Sofía es una mujer que llega de Durango, es una mujer muy fuerte, muy valiente, que se ha quedado viuda y que la despojaron de una buena parte de sus bienes, los bienes de su marido, y decide pues no seguir el destino que les esperaba a las mujeres en aquel momento, cuando se quedaban viudas, que era pues regresar a la casa de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares y vivir ahí un poco como pues de entenada, ¿no? De recogida un poco, porque no deberían vivir solas las mujeres, no podían manejar sus propias finanzas. Vaya, en aquel entonces las mujeres no tenían mayores libertades, ¿no? Aunque esta mujer era muy distinta y vivía pues en un lugar lejano donde ella pues se hizo fuerte, digamos, y decidió irse a vivir a Guadalajara. Y se fue a vivir a Guadalajara, llegó a Guadalajara y se encontró con este ambiente donde estaban estos jóvenes discutiendo cosas muy diferentes y que si la iglesia era mala y que si la iglesia era buena, que qué iban a hacer con los curas, que qué iban a hacer con la educación. Estaban discutiendo todas estas cosas, pronunciaban sus poemas, aquellos muy inflamados de amor, así tremendo y no sé qué. Y esta mujer se quedó prendada de uno de estos jóvenes, que es Miguel Cruz Aedo. Entonces es la historia de amor de estos dos jóvenes y cómo se desarrolla a lo largo de la guerra. Primero es la Revolución de Ayutla, luego la Guerra de Reforma, que fue muy cruenta para el país y que en realidad enfrentó a las familias, enfrentó a padres contra hijos, a hermanos contra hermanos. Por supuesto, las mujeres participaron allí. Ahora ya se conoce bastante más la participación de las mujeres en la Guerra de Reforma, que era otra de los silencios, digamos, que había en la historia, que se conocía bastante poco lo que habían hecho las mujeres durante la Reforma. Aunque Sofía no es un personaje real, yo incluí ahí en ese personaje, junté en ella a muchas mujeres que participaron durante la guerra, mujeres que no solamente acompañaron muchas veces a los héroes de la Reforma, a Benito Juárez, o por otro lado a Miramón, y que estuvieron pues ahí apoyando, pendientes, incluso expuestas a los peligros en los viajes y demás,
sino también a otras mujeres que participaron en la guerra tomando las armas o acompañando a los ejércitos en su camino en diferentes lugares. Entonces, bueno, esta Sofía forma parte de esas mujeres y está hecha de todas esas historias que yo tomé de esas mujeres de la Reforma. Ahora se sabe un poco más sobre estas mujeres de la Reforma y que pues también fueron usadas lamentablemente como botín de guerra y fueron castigadas muchas veces a ellas por castigar a los del bando contrario, ya fueran conservadores o liberales. Se sabe que algunas les cortaron el pelo, por ejemplo, las raparon cuando entraban las tropas de los ejércitos enemigos a las ciudades, a muchas las violaron. Entonces, bueno, pues las mujeres estaban expuestas a este tipo de tratamiento pues muy grave que se dio en las guerras y sobre todo, bueno, en todas las guerras, en la guerra de independencia, en la guerra de reforma, en la revolución también muchas veces ocurrió esto. Entonces, bueno, esta novela pretende de alguna manera pues rendir un homenaje a esas mujeres tan fuertes que acompañaron, que hicieron, que fueron también espías, fueron correos, apoyaron de todas las maneras posibles a los dos bandos. Y que también a mí me parece muy importante la participación de las mujeres en ese momento, porque en estas tertulias, Sofía cuando pasa hacia Guadalajara, pasa por Zacatecas y se encuentra ahí con un par de mujeres que son Josefa Letechipia de González y Josefa Sierra, que ellas tienen un grupito de mujeres que se reúnen ahí en Zacatecas a discutir también sobre literatura, a compartir sus poemas, a compartir sus creaciones literarias. Esto que ahora puede sonar completamente común y corriente, así como que, bueno, todo el mundo va a talleres literarios y todo el mundo puede compartir sus cosas, las mujeres, por supuesto, hacen esto desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, en ese momento no era fácil que las mujeres participaran en este tipo de tertulias y mucho menos que publicaran sus poemas con sus propios nombres. Algunas de ellas se habían publicado antes en los periódicos, pero siempre lo hacían con seudónimos o a veces con nombres incluso masculinos u hombres a veces publicaban con nombres de mujeres. Entonces es muy difícil localizar cuáles de esos poemas fueron publicados por mujeres y quiénes eran esas mujeres. Y ya en 1850, cuando empieza a desarrollarse esa historia, estas mujeres se atrevieron a publicar sus poemas. Y pues era comprensible, puesto que algunos de ellos eran poemas de amor, por ejemplo, ¿no? Y se iban a revelar y se iban a publicar cosas muy íntimas de las mujeres que pues a ellas les daba pena, digamos, que se conociera, porque justamente todo el mundo iba a saber, ay, doña Josefa Letechipia, ¿cómo anda escribiendo estas cosas, ¿no? Era poblaciones pequeñas donde todo el mundo se conocía. Y bueno, aún así, estas señoras, yo pongo una escena ahí donde le entregan sus escritos a Sofía y le dicen, por favor, llévalos a Guadalajara y que nos los publique Pablo Jesús Villaseñor, que era otro de estos jóvenes que participaban en esas tertulias y que publicó finalmente un librito que se llamó La Aurora Poética de Jalisco, donde están todos estos poemas de varias mujeres, muchas mujeres que publicaron con su nombre, poemas de amor, poemas de decepción por algún amor que pagó mal, poemas de reflexión de a dónde va la vida, qué será preciso que yo haga, tal vez era mejor estar en un convento. Hay una chica que se llama Ignacia Cañedo, que publicó un poema así, como que ve el convento con sus tapias y dice, ¿cómo vivirán esas que están allá adentro? Tal vez sean más felices porque pues están serenas, nada más están orando y no tienen otras preocupaciones, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque las mujeres por fin se atreven a participar de manera más abierta en la esfera pública, primero literaria y después política. En la novela cuento también cómo esas mujeres son capaces de enfrentarse unas a otras por sus ideas.
vestirse de cierta manera. Hay mujeres que se visten de verde, con zapatos verdes o con flores verdes, adornos verdes, y esto quería decir que ellas apoyaban a los conservadores, y aquellas que usaban bandas rojas en el vestido o flores rojas, zapatos rojos, eran las que apoyaban a los liberales. Y pues varias veces se dio el caso de que estas mujeres se enfrentaran en la calle y se gritaran cosas, se insultaran por pertenecer a los diferentes bandos. Entonces, bueno, esto es lo que yo quise también contar aquí, cómo estas mujeres empezaron a participar en política de una manera más abierta, diciendo cuáles eran sus preferencias, aunque fuera, digamos, de esta manera, que a lo mejor ahora a nosotras nos puede parecer pues un poco tímida o no sé, poco atrevida, pero no, en realidad eran muy atrevidas, ¿no? Por otro lado, en otro nivel de la novela, porque está contada en dos tiempos, hay una mujer del presente, de la actualidad, que es una investigadora que regresa a Guadalajara después de muchos años de no estar ahí, a una Guadalajara del presente, y empieza a investigar la vida de estos jóvenes. Y también se enamora de Miguel Cruz Aedo a través de 100 años, ¿no? 100 años después de que vivió él. Y ella quería regresar de algún modo al siglo XIX para poder pues recuperar esa vida, estar con esa persona, etcétera. Y también ofrece sus propias reflexiones de lo que es ser una mujer en la actualidad, ¿no? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es lo que se espera de ella? ¿Por qué ella no puede cumplir con los moldes que se le han asignado de lo que debe ser? Ella no quiere ser madre, no se quiere casar, no está segura de querer tener una pareja, y sin embargo, pues todas estas cosas se siguen viendo mal, sobre todo en ciertos círculos sociales, donde pues esto no es permitido, por más que se piense ahora que pues ya pasaron de moda estas cosas y que nadie reclama por eso. En esta novela yo hago una reflexión sobre estas mujeres, sobre todo las de mi generación, que ya no quieren ser como sus madres, ya no quieren ser como sus abuelas, pero tampoco se atrevieron a dar completamente el salto o se sintieron sumamente culpables de estar haciendo algo muy distinto, como trabajar y tener hijos, no atender la casa, digamos, y tendrían que hacer otra cosa. Entonces, bueno, hay toda una reflexión sobre estos roles de las mujeres en esta novela. Estas dos mujeres, digamos, la del pasado y la del presente, de cualquier modo son mujeres que se atreven a hacer algo distinto de lo que les estaba destinado, de lo que estaba pensado para ellas. En esta novela me da pues mucho gusto haber podido iniciar así, digamos, mi carrera literaria, que yo tenía muchas ganas de poder escribir estas novelas, y finalmente haber iniciado de este modo me parece, pues digo, me gusta, y todavía años después creo que todavía comunica muchas cosas esta novela y que se presta a una lectura distinta el día de hoy por todo lo que está pasando en el país, incluso por que se está recuperando esta época de la historia, a personas como Benito Juárez, que de una manera un poco acrítica nos está viendo lo que hay detrás de toda esta guerra que fue muy sangrienta, y que se siguen usando estos términos de conservador y liberal sin pensar muy bien qué es lo que está detrás de cada uno de estos conceptos, y se han quedado un poco vacíos de sentido. Entonces, bueno, cuando yo escribí esta novela en el 2008, jamás me imaginé que esto volvería a repetirse de ninguna manera. Pensé que esos románticos del siglo XIX pues eran bien aferrados, y que entonces por eso se peleaban los padres contra los hijos, y bueno, qué apasionados estaban estos de sus ideas, qué raro eso, jamás lo había yo visto, no lo había vivido nunca. Entonces, ahora que lo estamos viviendo así, y que los hermanos se pelean y las amigas se distancian por estas razones, digo, vaya, ya entiendo mejor qué fue lo que pasó en el siglo XIX, ¿no? Y pues por qué se peleaban de esta manera. Y yo creo que también podemos entender mejor el momento actual
si regresamos a tratar de entender qué pasó en el siglo XIX cuando se originó, digamos, todo este conflicto. Así empecé, pues, con mis novelas. Después habría de tomar más en cuenta a otras heroínas reales de la historia, como Leona, en mi novela Leona, que se publicó 2 años después de esa, en el 2010. Esta es la segunda edición de Leona, y pues es sobre Leona Vicario, la heroína de la independencia, que si bien todavía me parece que no es muy conocida el día de hoy, incluso aunque se haya consagrado el año 2020 a su nombre y todo esto, y que ya tenga una estatua en la Ciudad de México o varias, de cualquier manera creo que Leona Vicario no se conoce tanto o tan bien como debería de ser. Cuando yo publiqué esa novela, Leona no era conocida, y por lo menos para mí, a mí jamás me habían dicho nunca quién era Leona Vicario ni qué había hecho. Entonces, cuando publiqué esta novela, pues lo que yo quería era recuperar la vida de Leona Vicario y hacer pues un homenaje a ella, pero en una persona de carne y hueso, no en una estatua. No es toda buena siempre, sino que duda, se pregunta si está haciendo bien, se enoja, de pronto le da una cachetada a Quintana Roo, que es su marido, porque no le parece lo que está haciendo. Este tipo de cosas que creo que es muy importante reconocer, que pues los héroes y las heroínas de la patria no son seres lejanos de bronce que siempre están diciendo frases célebres, sino que son personas como nosotros, como nosotras, y que dudan y se equivocan muchas veces, cometen muchos errores, y que así los tendríamos que considerar, que a pesar de todo eso lograron cambiar alguna cosa, y que pues gracias a ellos vivimos en otro país, en un país distinto. En ese mismo año, en el 2010, también publiqué Adictas a la Insurgencia, sobre las mujeres de la insurgencia. Cuando estaba investigando sobre Leona, me encontré con muchas mujeres que participaron en la guerra. Y me pareció que no era justo que solamente conozcamos a los héroes varones de la independencia y que pensemos que las mujeres no han estado allí, que no han formado parte de la historia, y que no han hecho absolutamente nada. Por eso no están en los libros de texto, ¿no? Esta visión es la que tenemos de las mujeres en la historia, y hasta hace muy poco tiempo no se ocupaba, digamos, la historia de los hechos de estas mujeres. Por fortuna, pues ya hay muchas historiadoras, muchas investigadoras que están haciendo una investigación muy grande sobre muchas mujeres en diferentes periodos de la historia. ¿Qué estaban haciendo las mujeres mientras ocurrían estas guerras? Y pues no estaban simplemente cruzadas de brazos en su casa, sino que estaban participando de diferentes maneras. Si bien no estaban firmando tratados o declarando guerras, etcétera, porque no se les permitía cumplir estas funciones, estaban haciendo desde su propia trinchera, estaban haciendo cosas muy importantes, e incluso algunas de ellas también tomaron las armas y también estuvieron en el campo de batalla. Pero no solamente ahí, digamos, es que tenemos que ver como cuáles son las preguntas que hay que hacerse para encontrar los hechos de las mujeres en otros documentos, en otro tipo de testimonios que no son los comunes y corrientes. Y ahí estaban, encontramos que hay muchísimas, miles, cientos, miles de mujeres que participaron en la guerra. Después escribí Las mujeres de la tormenta, que es sobre las afrodescendientes acusadas de brujería en Veracruz durante 500 años. Me eché ahí una novela histórica de larga duración, digamos, para hablar de estas mujeres que sí existieron, están en los expedientes judiciales de la Inquisición, y que yo los saqué de allí para poderlas presentar también como heroínas de alguna manera, que se reunían en grupos para ayudarse mutuamente cuando eran pues vilmente, brutalmente atacadas, golpeadas por los maridos, por los hermanos, por diferentes varones, y que bueno, tenían que defenderse de alguna manera, y usaron la brujería de muchas maneras para
curarse, para curar a otras, para evitar que las golpearan, para muchas cosas, ¿no? Y fueron acusadas de brujería solamente por ser rebeldes, por ser gritonas, por no estar de acuerdo, por salirse de los moldes donde las querían meter. Y pues peor, porque muchas de ellas eran negras tal cual, o después fueron mezclándose, eran mulatas y demás, pero por ser distintas las acusaron de brujería y por no dejarse, por vestir de otra manera. Y bueno, esto nos suena bastante familiar hasta el día de hoy, me parece, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues a una mujer que no se deja y que pelea y demás, le dicen bruja, ¿no? Es que esa vieja es una bruja. Entonces, pues bueno, ¿de dónde viene todo esto? Ahí lo trato de explicar en esa novela Las mujeres de la tormenta. En 2014 publiqué esta novela que es sobre Lupe Vélez, se llama Hollywood era el cielo, y es de otro tipo de mujer, es una mujer que fue una actriz en los años 20 y que se convirtió en una grandísima actriz en Estados Unidos. Allá fue reconocida, filmó más de 40 películas en los años 20, 30, 40, tuvo relación con muchos actores de Hollywood, entre ellos el primer Tarzán, Johnny Weissmuller, con Gary Cooper, pero en una posición de igualdad, digamos. Incluso ella llegó a decir que ella pues los mantenía casi, ¿no? Ella no necesitaba de estar con estos hombres para ser ella, ¿no? Entonces, vaya, que es un ejemplo muy grande de trabajo, de constancia, de tenacidad, de una mexicana que pues llegó a Estados Unidos con $1 en la bolsa, llegó sin nada y conquistó, digamos, Hollywood, ¿no? Y lamentablemente, pues también ha sido olvidada a través del tiempo. Y mi última novela más reciente antes de esta reedición se llama El Camino del Fuego y lamentablemente no la tengo por aquí, no sé por qué. Es sobre una sacerdotisa totonaca que acompaña la ruta de Cortés. Y también es una manera que yo tuve de abordar a estas mujeres prehispánicas, cuál fue el papel de estas mujeres prehispánicas y no necesariamente mexicas, ¿no? Porque conocemos un poco más a los mexicas, pero no a los demás que fueron aliados de Cortés, como es el caso de los totonacos. ¿Y por qué fueron aliados de Cortés? Entonces, desde el punto de vista, desde los ojos de esta mujer, que si bien no fue una mujer real porque no me consta su existencia de ella en particular, sí hubo varias sacerdotisas, varias princesas que tuvieron algún poder en diferentes pueblos prehispánicos y además algunas de ellas fueron obligadas a acompañar a las huestes de Cortés y los acompañaron hasta Tenochtitlan como parejas, etcétera, y otras pues esclavas que los acompañaron en esa calidad. Entonces, bueno, esta mujer narra cómo le fue en la ruta de Cortés y cómo está viendo ella este fin de un mundo y el principio de algo completamente nuevo y cómo afecta tanto a unos como a los otros y por qué su pueblo aceptó acompañar a Cortés pensando que de alguna manera se iban a lograr librar de sus adversarios de toda la vida, que habían sido los mexicas y que los habían mantenido pues esclavizados durante mucho tiempo también. Entonces, bueno, este es el abanico de mujeres que yo he abordado a lo largo de mis novelas, que la mayor parte de estas mujeres son mujeres que realmente existieron y otras, pues aunque no existieron como tal, en el caso de Sofía o en el caso de Xtacu en El Camino del Fuego, son mujeres que están basadas en las historias de otras muchas mujeres que estuvieron ahí, pero que no reconocemos sus nombres, no están en nuestros libros de historia sus nombres o sus hechos, pero sabemos que estuvieron ahí, digamos, y que yo quise recuperar y ver a través de los ojos de estas mujeres la historia. Eso es lo que siempre he intentado también, ver cómo estos grandes hechos históricos pueden afectar a personas como nosotros, como nosotras, y cómo afectaron a las mujeres, dónde estaban las mujeres durante toda esta
esta larga carrera de la historia de nuestro país y qué es lo que estaban haciendo. Esto es un poco lo que he tratado de hacer desde entonces, desde 2008, cuando se publicó esta novela por primera vez. Y pues ahora me da mucho gusto como retomarla después de todos estos años y después de esta producción literaria, y pues entender que realmente pues no me arrepiento para nada de haber empezado de esa manera y haber continuado con los hechos de las mujeres en estas otras novelas. Y pues así concluiría yo mi participación y espero que haya pues muchas preguntas y con mucho gusto contesto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Qué interesante todo lo que has comentado, ¿no? Y que contrasta con eso de no me alcanzará la vida. ¿Por qué se titula? Bueno, yo empezaría con esa pregunta, me perdonen los alumnos y los maestros que están conectados y las maestras, me llamó la atención, ¿no? Y mira todo lo que has escrito, ¿no? Hasta lo remito a ti. ¿Sí, doctora? Pues sí, este título fue tomado de alguna de las expresiones que tiene Sofía cuando llega a Guadalajara y se impresiona tanto con la ciudad y con la gente que va encontrando allí, con toda esta posibilidad de una nueva vida y de todo lo que ella jamás se había imaginado que existía, que dice, no me alcanzará la vida para vivir todo esto, para disfrutar todo esto, ¿no? Y pues de alguna manera sí es una frase que resuena, digamos, en los hechos del libro, porque a Miguel Cruz Aedo pues no le alcanzó la vida para hacer todo lo que quería hacer. Él quería trascender, él quería pasar a la historia, él quería lograr grandes cosas y pues finalmente no pudo hacerlo, no le alcanzó la vida. Entonces, y bueno, también digamos, todos los personajes de algún modo sienten que se les va la vida y que no logran terminar y que no logran llegar a donde quieren llegar. Doctora, pues con todas estas novelas que has escrito, bueno, un recorrido histórico bien interesante, ¿no? Que has logrado, ¿no? Que has logrado llegar, ¿no? Y bueno, estás ahorita escribiendo algo de mujeres actuales, ¿no? Ya estás, ¿no? De mujeres de la Reforma, ¿no? De varios periodos históricos, y me preguntaría yo si estás haciendo de mujeres actuales. Sí, ha sido un recorrido un poco desordenado por la historia, digámoslo así. Empecé con la Reforma, seguí con la independencia, y luego seguí con los 500 años de las brujas de Veracruz, y luego los años 20, 40 con Lupe Vélez, luego me regresé a la época prehispánica, y pues ahora lo que quiero hacer es escribir sobre las mujeres cristeras por una parte, y las mujeres que estaban del otro lado, digamos que son, muchas de ellas fueron profesoras, fueron maestras que fueron muy atacadas por los cristeros en cuanto a que estaban en contra de la educación socialista. Y estas profesoras, pues, digamos, quedaron atrapadas en esa lucha y fueron muy maltratadas en diferentes lugares. Sobre todo, quiero hablar de la propia experiencia de mi familia, ¿no? En Durango, donde a mis padres, que eran maestros rurales, les tocó salir corriendo de los pueblos en la noche porque los venían a cazar los cristeros, ¿no? Entonces, bueno, también hubo varias mujeres cristeras que tomaron las armas, algunas de ellas no por sus ideas, sino por la venganza espantosa de que les habían matado a toda la familia, etcétera. Otras sí fueron mucho más, digamos, cercanas a la causa y fungieron como espías también, o como llevaban los cartuchos pegados al cuerpo para llevárselos a los cristeros, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué estaban haciendo estas mujeres en ese periodo de la historia? Eso es lo que me gustaría investigar ahora y contar ahora. Y estas otras muchas mujeres también comunistas, socialistas, que estaban, digamos, luchando también por esas ideas,
Concha Michel, por ejemplo, que acompañó a Lázaro Cárdenas en sus diversos viajes y que recogía las canciones del pueblo para cantarlas ella. Fue una escritora, música y pues intelectual también, ¿no? Que de alguna manera quiso abogar por la liberación de las mujeres ya en los años 30. Entonces, un poco hablar también de todo este periodo tan interesante donde todas estas ideas, muchas mujeres, digamos, se encontraron ahí en diferentes bandos y con diferentes convicciones. Qué interesante, doctora, es un periodo muy, muy importante y pues esta violencia, ¿no? Y sobre todo que sigue vivo eso todavía, digamos, fueron nuestros abuelos que todavía recuerdan ese periodo y que ha permanecido en silencio, porque un poco es una guerra como penosa, ¿no? Vergonzosa, donde no ganó nadie. Entonces se procura un poco olvidar todo lo que pasó como si no hubiera ocurrido y sin embargo, pues todavía hay una herida muy fuerte en muchas familias mexicanas, sobre todo de ciertos territorios, ¿no? Bueno, todo el centro del país, aunque en realidad sí hubo luchas en otros estados también, hasta Veracruz alcanzó también este tipo de ataques, por ahí hicieron explotar una bomba en una iglesia en algún momento. Entonces, pero vaya, los territorios más afectados pues fueron Aguascalientes, Durango, Jalisco, Zacatecas, este centro norte, digamos, del país. No sé si en Hidalgo habría alguna indicio, memoria de esta guerra, no lo sé. Pero creo que es algo que no se ha terminado pues de trascender, ¿no? Que sigue ahí la herida como sin cerrar muy bien y sin embargo nadie habla de eso. Efectivamente, doctora. Bueno, yo en un trabajo de investigación que estoy haciendo me enteré de algo y que tiene que ver con tu tema, fíjate. Mira qué bien. Supe de una maestra que fue martirizada, muy feo, no sé, fíjate, te voy a buscar el dato. Ay, qué maravilla. No sé si es Qué en mal que fue Guanajuato, martirizada. pero terrible, ¿eh? O sea, queda tiene creo el nombre, el lugar ahí, no sé Ay, si la Dios. plaza o algo, creo que se llamaba Mariana. Uh-huh. Bueno, o sea, horrible, ¿no? Se cercenaron hasta los senos. Eso, a muchas maestras les Terrible, cortaban los senos, sí. sí, terrible, ¿no? Te paso el dato después, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, preguntas. Adelante. A ver, ¿quién tiene preguntas? Raúl ahí levantó la Adelante, manita. adelante, doctor Raúl, adelante. Muchas gracias. Pues primero que todo, quiero agradecer la presencia de nuestra invitada de lujo, la doctora Celia del Palacio, de verdad. Me da muchísimo gusto que esté nuestro alumnado aquí reunido. Hay alumnos de primero, de tercero, de sexto, que han llevado desde el primer semestre taller de redacción y que de alguna manera les hemos invitado a que lean y que escriban con perspectiva de género, que tomen en cuenta que no solamente hay héroes de la historia, sino heroínas también, que las mujeres juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y que debemos de tratar el tema con mucho respeto y pues que tenemos que abrir nuestra mente y romper con paradigmas con los que hemos crecido. Entonces, en el plano personal, pues me siento muy contento de que esté aquí usted, doctora. Yo, gracias a la doctora Alina Peniche, que también está por aquí como público, pude leer Hollywood era el cielo, Qué y padre. entonces conocer un poco de Lupe Vélez, realmente qué impresionante, ¿no? Pero esa es solamente una parte, una pequeña parte de la historia, y podemos ver a través de esta conferencia, de esta presentación editorial, toda la vasta producción que ha hecho en torno al tema de las mujeres y su presencia en el mundo, en la sociedad, en la política, en la cultura, en el país. Agradezco mucho esto, para eso tomé la palabra. Quiero agradecer también la presencia de nuestro alumnado que se encuentra aquí y agradecer también a las organizadoras de este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, doctor Raúl. Pues adelante, Mitzi. Adelante, Mitzi. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va más relacionada en cuanto a la cuestión de cómo se fue forjando esta idea de investigar más sobre la historia de las mujeres, porque siento que es algo que no muchas chicas se lo plantean alrededor de su vida. Siento que ya es más como un hecho de que las mujeres no participan en la historia precisamente porque piensan que no hicimos nada, pero en realidad es porque, pues en esa época las mujeres no eran tan bien vistas y salían a hacer algo, por así decirlo, eran vistas más como personas rebeldes o mujeres pues no aptas que cumplían con un estereotipo. Y pues me interesa mucho saber cómo llegó a darse cuenta que eso era lo que le apasionaba, el investigar sobre mujeres que muchas de nosotras ni siquiera sabíamos que existían. Muchas gracias, Mitzi. Pues sí, es verdad que como se piensa que no hicieron nada, pues como que no vale la pena ni buscar, ¿no? Porque seguramente pues no hay nada. Seguramente estarían en su casa ahí planchando, lavando, no sé qué. Y sin embargo, bueno, a mí me surgió esta inquietud por las propias investigaciones que yo hice sobre la prensa. Ustedes oyeron que mencionaron por ahí que parte de mi historia fue investigar la historia de la prensa durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, al estar ahí en los periódicos, uno vi muchas veces, muchos años, pues cómo las mujeres estaban participando allí, cómo eran representadas, dónde iban, dónde salían. Muchas veces había crónicas de cómo era la vida en aquel momento, en diferentes momentos de la historia. Y entonces, bueno, me nació la curiosidad de que, bueno, cómo estas mujeres, sobre todo a la hora de hacer esta primera novela, de ver estas participaciones de las mujeres en estos primeros libros de poesía que se publicaron en 1850, decir, bueno, pues las mujeres estaban escribiendo y luego averiguando quiénes eran esas mujeres. Bueno, había varias que fueron pues muy prometedoras escritoras que escribieron. Isabel Prieto, por ejemplo. Isabel Prieto es una extraordinaria escritora que escribió muchas obras de teatro, por ejemplo, de las cuales pues casi no se conoce nada, ¿no? Se tuvo que ir a Alemania, lamentablemente murió en Alemania, pero por fortuna se recuperaron todas sus obras de teatro que ella estaba escribiendo en esos años. Estrenó en esos años alguna de sus obras de teatro en el teatro de aquí de Guadalajara. Todavía no era el degollado porque ese todavía no se construía. Entonces, bueno, pues por ahí empezar a como sacar el hilito así de que, a ver, ¿no? Pues estas mujeres, claro, estaban discutiendo, estaban pensando, estaban escribiendo, estaban publicando sus pensamientos, ¿no? Sus ideas. Y después, pues bueno, me tocó el bicentenario de la independencia y por eso empecé a buscar a las mujeres que habían participado allí. Al principio pensé eso, que bueno, pues más allá de doña Josefa Ortiz, pues ¿quién está, no? Pero vaya, fue apenas una búsqueda de un par de meses cuando empecé a encontrar así, surgían así como semillas con la lluvia, las plantas, ¿no? Sí, una y otra y otra y otra. Entonces, bueno, pues hay que ir sabiendo cómo buscar y qué buscar, y entonces con esos primeros nombres, pues irles buscando la historia, a ver dónde estuvo, ¿no? Pues cosas a veces muy sorprendentes, como gente que vaya, tomó las armas, otras que no podían tomar armas porque no las tenían, eran a veces demasiado pobres para eso. Pero, por ejemplo, una historia que me llamó mucho la atención fue además usar las armas femeninas, pero a favor de una causa política, como en el caso de las mujeres de Miahuatlán, que envenenaron las tortillas para que se las comieran los realistas cuando pasaran por ahí, les compraran los tacos o las fritangas que ellas vendían, pues eran tortillas envenenadas y mataron a una buena parte de los realistas que pasaron por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no es que tuvieran que
totalmente apartarse de estos roles de género, puesto que era lo que se esperaba de ellas, que se cocinara, ¿no? Pero bueno, desde allá dentro de la cocina ellas estaban subvirtiendo su rol, ¿no? Y ayudando a la causa de otras maneras. Otras, pues eso, cruzaron muchas veces las líneas enemigas para alimentar o para darles agua a los personajes que estaban sitiados. Y más de alguna, como digo, pues eso, comandó tropas. Había una mujer indígena que se llevó a todo su pueblo para ayudar a Morelos y combatió a favor de la insurgencia, ¿no? Entonces, bueno, desde diferentes puntos, de diferentes maneras, pues hubo mujeres que hicieron muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, luego cuando me encontré estos expedientes de la Inquisición, pues estas brujas maravillosas que también tenían como toda la fama de que desde la cocina podían echar hierbas al chocolate y que en el chocolate pues le iban a dar alguna pócima a los hombres, pero no se trataba de solo envenenarlos o enamorarlos, sino también, por ejemplo, eso me llama mucho la atención y me conmueve siempre mucho, que los amansaban y pues muchas mujeres iban y consultaban a la bruja para que les diera algo que amansara al marido y no les pegara, ¿no? Entonces, vaya, me parece tan conmovedor, pues, cómo se ayudaban las mujeres de esta manera. Y bueno, así, más o menos. Y cuando uno le va buscando, va encontrando, pues, la presencia de las mujeres que, por supuesto, siempre han estado allí de diferentes formas. Bueno, Octavio está también. ¿Tienes una pregunta? Octavio, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Mi participación va a ser un poco larga. De hecho, lo escribí para no errar, para que no se me fuera olvidando, lo iba escribiendo. Yo soy Marcos Octavio Baños Lugo, soy parte de Primero Uno. Mi pregunta tiene que ver con lo que desde un principio empezó a mencionar. Primero utilizó la palabra rebeldía, una nueva generación que aprendía a desaprender para romper con lo que supuestamente era correcto, con como debía de ser todo, justo. Justo tuve un profesor en mi primer carrera que consideraba que al menos en su clase estábamos en un sistema horizontal. Entendamos que una jerarquía horizontal es aquella donde el rol de todos los participantes se encontraba en el mismo nivel. Así había un profesor, había estudiantes, pero al considerar la clase como una jerarquía horizontal, pues todos éramos iguales y todos aprendíamos de todos. Prácticamente la clase era un parque de juegos, ¿no? Parque de juegos de conocimiento. Y pues el conocimiento se expresaba no solamente dando opiniones, sino dando argumentos con base en una lectura. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero exponerle y preguntarle es cómo romper con lo que se nos impone, socialmente se nos impone como algo bueno, sin entrar en conflicto con la otra persona. Y cómo lograr vernos todos en un sistema horizontal para lograr justo lo anterior. Bueno. Sí, ¿ya terminaste? Ya terminé. Creo que fue un poco largo, de hecho no leí todo, pero la pregunta va dirigida a eso. Sí somos
parte de, de una sociedad, que debemos de actuar como miembros de esa sociedad y obedecer atender a ciertos paradigmas que tenemos como sociedad. Algunas personas, y se está notando demasiado en nuestras generaciones, en las nuevas generaciones, pues no estamos tan conformes como las cosas se han venido haciendo alrededor de los años. Entonces, ¿cómo, sin entrar en un conflicto con pues estas generaciones, o sea, un hombre o una mujer, sin entrar en conflicto, cómo poder, pues todos ser una unidad, todos estar en un sistema horizontal? Pues muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy difícil hacer esto sin entrar en conflicto, y pues así se ha visto a lo largo de las generaciones. Ha tenido que haber un conflicto, a lo mejor mayor o menor, pero siempre ha habido un conflicto para poder, digamos, imponer nuevos paradigmas y desobedecer, digamos, los moldes que se les han querido imponer a las nuevas generaciones. Y de hecho, pues han tenido que pues brotar, digamos, los conflictos para que las cosas cambien, ¿no? Yo creo que no es posible que las cosas cambien sin que haya ningún enfrentamiento, porque, bueno, los mayores, digamos, en este caso, contra los jóvenes, de algún modo, pues no quieren perder de algún modo el poder que tienen, o no sé, los partidos políticos, lo que sea, pues no van a dejar ir el poder tan fácilmente. Entonces, en la cuestión, los humanos, vaya, vivimos en medio del conflicto. La cosa sería, pues, cómo lograr resolver estos conflictos con la menor cantidad de violencia posible, que esa es otra cosa. No es lo mismo conflicto que violencia. Pero vaya, hay que pues imponer, digamos, otra manera de ver las cosas, y eso solamente puede ser pues creyendo en una idea distinta y tratando de hacer creer a los demás en esa idea distinta de una manera también informada, ¿no? Tú has hablado de que se les permitía en esta clase ser horizontales, o que había una organización horizontal siempre y cuando hubiese una formación o una información atrás. Y creo que eso es muy importante. Hay un filósofo muy importante que es Jürgen Habermas, que él habló justamente de la esfera pública, y que en la esfera pública pues podían participar aquellos en condiciones de igualdad, pero que estuvieran informados sobre los acontecimientos públicos, por ejemplo, ¿no? Sí, podían hablar libremente, podían hablar todos tan iguales, en igualdad de condiciones, siempre y cuando estuvieran informados, ¿no? Que tuvieran una opinión informada. Entonces, bueno, muchas veces las discusiones que se tienen, o se intenta imponer un nuevo paradigma sin información o sin formación alguna, y pues eso no se vale, ¿no? Yo creo que la discusión informada es fundamental, y en esta discusión no implica violencia. Puede ser una discusión pues muy tranquila, pero que sí enfrente diferentes concepciones de la realidad, ¿no? Diferentes concepciones que lleven a diferentes fines. Ya aquí ya me metí en Honduras, pero espero haberme dado a entender. Por supuesto que sí. Gracias, Muy doctora. Pues tenemos otra pregunta, Ricardo Alberto, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera hacer sobre todo un comentario en el sentido de que siempre es importante que, y más ahorita en estos tiempos, de que sepamos más, ¿no? De esas mujeres que han sido, al final de cuentas, parte muy importante, ¿no? De los cambios que ha sufrido
nuestro país para bien y que hasta ahora no se han reconocido, ¿no? Y en ese sentido, a mí la verdad me gusta mucho. He leído un par de obras escritas por mujeres y creo que tienen una característica especial, ¿no? Desde la manera en que redactan y que hace falta que haya más mujeres que hagan ese tipo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle eh, qué escritoras, ¿no? ¿Qué escritoras de nuestro país recomendaría usted leer, ¿no? Para conocer más y empaparnos, pues, sobre historia con perspectiva de género, ¿no? Y si también tendría usted, escuché que mencionó la palabra afromexicanas, ¿no? Si usted conoce materiales relacionados, porque creo que sobre este tema hace falta mucho trabajo, ¿no? De escritura. No, se conoce muy poco. Yo soy de una zona de Guerrero donde Qué padre, el 90% de la población es afromexicana qué padre. y pues realmente creo que sí hace falta que se destaque ese trabajo que hacían las mujeres en esa época, por ejemplo, del esclavismo, ¿no? Cómo eran brutalmente sometidas al trabajo al que se les obligaba a hacer, etcétera, ¿no? Creo que hace falta más labor en ese sentido. Nada más, Así muchas gracias. es, así es. Ay, no sé si estoy silenciada, no, ¿verdad? Este, pues muy, muy interesante esto de que me cuentas de que eres de Guerrero y en efecto hace muchísima falta más investigación y más obras, más literatura que pueda hablar de los afrodescendientes. Lástima que en realidad se ha escrito muy poco, que yo conozca, no hay literatura sobre los afrodescendientes en México. Hay estudios, hay varios estudios, sobre todo históricos, que ahora no me vienen a la cabeza quienes los han hecho, investigadoras, básicamente sobre todo sobre mujeres afrodescendientes en la colonia, pero no obras literarias, obras literarias no conozco. Eh, Hay una estudiante mía que se ha dedicado a estudiar a los niños afrodescendientes y pues darles libros y pues le costó mucho, de hecho no encontró ningún libro que pudiera hablar de afrodescendientes mexicanos y pues finalmente trajo algunos cuentos ella de Colombia, ella es colombiana y ella les dio esos libros en los rincones de lectura a los niños afrodescendientes. En Veracruz hay varias poblaciones de afrodescendientes, como Yanga, por ejemplo, que yo hablo de Yanga en esta novela, que es el que trató de liberar a los afrodescendientes y llevárselos a un pueblo para ser libres, ¿no? En el siglo XVI, XVII. Y todavía están ahí estas personas, todavía la mayor parte de esos niños son afrodescendientes y sin embargo no se reconocen como tales. Ella les llevó estos cuentos de que mira aquí, bla, 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 y fue una muy bonita experiencia, pero en realidad no conozco otras obras y pues ella tampoco las encontró y vaya que estuvo buscando muchísimo para poder compartir con los niños. A diferencia de Colombia, donde sí se han hecho muchas cosas para los niños, para que acepten, digamos, que pues que son afrodescendientes, ¿no? Y que no se sientan menos por eso, etcétera, ¿no? Pero pues no hay. Y sobre mujeres, pues yo recomiendo mucho sobre todo, no solo de novelas históricas, bueno, Ángeles Mastretta, que tiene de Arráncame la vida, Silvia Molina, que tiene una novela muy bonita que se llama La familia vino del norte, pero de mujeres que no necesariamente escriben sobre historia,
y que son mujeres con una prosa pues muy fuerte y muy poderosa, son Cristina Rivera Garza, por ejemplo, que sería bueno leerla, y ella escribe novelas y escribe ensayos. Acaba de escribir una novela muy bonita que se llama El verano de Liliana, que es sobre su hermana, que fue pues atacada por su propio novio y la mató. Entonces, al final, ella, después de muchos años, logró escribir pues este testimonio para dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, y qué terrible la impunidad en este caso, porque el asesino sigue suelto por ahí, no lo han atrapado. Y pues todo lo que ella vivió para poder contar qué pasó con su hermana, ¿no? Entonces, bueno, pues son relatos muy fuertes de mujeres que no necesariamente tienen que ser bonitos o de un estilo especial. Fernanda Melchor también a mí me gusta muchísimo y tiene una prosa muy, muy fuerte, ¿no? Ella habla también de la violencia, sobre todo en Veracruz. Hay una novela extraordinaria que se llama Temporada de Huracanes, que si uno la lee, pues no sé, hay que acercarse con ella, a ella como en un afán de leer algo muy fuerte. Pero bueno, la violencia que estamos viviendo es muy fuerte. Entonces creo que no hay que tener concesiones con eso. Pero el manejo del lenguaje es extraordinario, extraordinario. Entonces, bueno, no encasillar, digamos, que todas las mujeres escribimos de una cierta manera, porque eso ya hace tiempo que no es verdad, digamos. Hay muchas maneras de escribir, como los hombres también tienen muchas maneras de escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues esta recomendación de acercarse no solo a los testimonios históricos de mujeres, sino también a lo que se está escribiendo sobre este momento en particular de la historia de México. Gracias, doctora. Pues yo quisiera complementar tu respuesta diciendo que pues estás tú, tus libros, ¿no? Entonces, pues tenemos que conseguir esos libros y ponerlos ahí, a la mano de nuestros estudiantes, ¿no? Ricardo, que te está haciendo esta pregunta tan interesante, ¿no? Haría falta en nuestra biblioteca tus novelas, ¿no? Por ese Pues interés, qué porque padre, yo hasta ahorita ojalá. no conozco a nadie más que a ti, ¿eh? Que estás en esta, ya has mencionado algunas, pero si te das cuenta, no, como que no hay una continuidad, y yo lo que veo en tu obra es que, ¿no? Sigues hurgando, sigues, ¿no? Contribuyendo con la recuperación de estas historias, ¿no? La historia de las mujeres. Una recomendación. Rebeca Orozco escribió una novela hermosa sobre doña Josefa Ortiz. Una novela que se llama Tres golpes de tacón, y es muy, muy buena. Y bueno, por supuesto, ahí la maestra que tienen ahí, a la doctora Rosa María Valles, que escribió sobre Hermila Galindo, y tiene pues varios libros sobre Hermila Galindo, que no son propiamente novelas, pero algunas de ellas están narradas así como con toda la intención de seducir al lector, digamos. Y bueno, cómo ella llegó a encontrarse a la familia, y pues cómo ella anduvo buscando, etcétera, etcétera, pues también en esta historia que parece una novela de esta gran mujer, Hermila Galindo. Sí, pues tiene a Hermila Galindo, tiene a la esposa de Echeverría, a doña María Estesuno, tiene también la de Cecilia Shelley, ¿no? Pero digamos como que son más actuales, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, ya sí. la tenemos ahí, vamos a pedir que ponga también, creo que ya están sus libros en la biblioteca, ahorita que se pueda hablarnos un poco a ver qué nos dice, pero yo creo que sí, esas novelas las tenemos en la biblioteca, ¿no? Pero bueno, está bien que nuestros alumnos lo sepan. Muy bien. Pues aquí hay unos mensajes, doctora, si me permites, leerlos, bueno, de la maestra Lina, que está diciendo que
Un gusto que estés aquí, acabo de comprar su novela, me gustó mucho su trabajo, ¿no? Luego gracias. un alumno también, doctora, ando en transporte, una disculpa, agradezco mucho que se toman un tiempo para mostrarnos una sinopsis de sus libros y felicitarla mucho porque su investigación en torno a las mujeres en México lo ha hecho por un enfoque a favor de darlas a notar. ¿Dónde puedo conseguir sus libros? ¿De dónde sacó las fuentes de investigación sobre las mujeres que fueron mutiladas por culpa de la brujería? A ver, no fueron mutiladas por culpa de la... Creo que estamos hablando de dos cosas. Ajá. Unas fueron mutiladas por ser profesoras y enseñar supuestamente con base a la educación socialista, fueron mutiladas por cristeros en los años 30. Así Esa es una cosa. Y las Ajá. otras fueron encerradas, hasta donde se sabe, nunca fueron quemadas como en España o en otros lugares, pero sí fueron encerradas en las prisiones las mujeres que se consideraban brujas. Y pues eso lo saqué, como dije, del Archivo General de la Nación. Y bueno, una pregunta que se parece un poco a lo que yo te planteaba al principio. Dice, yo doctora, ¿por qué eligió la frase no me alcanzará la vida como tema y no algo más enfocado a la investigación? Bueno, por la investigación se trató de eso y también uno piensa, cuando yo estaba metida en esos archivos buscando todos esos papeles, también pensaba, no me va a alcanzar la vida para resolver este misterio de qué pasó con Miguel, dónde está y por qué actuó de la manera que actuó. No voy a alcanzar a entender, o sea, era mi desesperación de que pues uno encuentra papeles y papeles y papeles y a veces no encuentra exactamente lo que busca, ¿no? Entonces es una desesperación de que no alcanza la vida para resolver esos enigmas de la historia, que eso es lo que más me encanta. Muy bien, bueno, aquí el agradecimiento de Rosa María, muchas gracias Celia por comentar lo de Mila. Dice, he leído todos tus libros, Celia, excepto el último, muchas felicidades. Pues muchas gracias, muchísimas gracias Rosa María. Y pues qué gusto que les haya interesado esta charla y ojalá que pues sí se acerquen a los libros y libros de mujeres, libros escritos por mujeres, libros sobre mujeres. Hay Pues, mucho por donde buscarle. pues por lo pronto ya les dejaste ahí ¿no? El interés, ¿no? Por leer novelas y seguramente nos van a preguntar luego, vas a ver. Muy bien. Ajá. Muy bien, pues si no hay otra pregunta más, alguna participación más para dar fin a la presentación de la doctora, que no solamente fue de este libro anunciado, sino de un recorrido por todas estas novelas, ¿no? Y además hasta nos hizo adelanto de algo que está haciendo. A ver, la banda Rosa María quería participar anteriormente. Sí, Rosa María, adelante. Pues era solamente para darle las gracias. Ha sido una plática padrísima, de esas súper atractivas. Pues yo me he dado el gusto de leer todos los libros que ha escrito Celia. Me gusta mucho que trate novela histórica. Me parece una manera más atractiva que cuando nada más son, pues, abordar una historia nada más con datos duros o con cifras. Por eso se me hace tan interesante, independientemente de que es una faceta la que ahorita se ve, la de ella, como escritora, como novelista, porque es una gran investigadora. Yo la conocí cuando ella creó la red de investigadores de la prensa en Iberoamérica y que comenzó a conjuntar a investigadores de diferentes partes. Ella fue quien creó esa red de historiadores de la prensa en Iberoamérica. Después ya no continuó, siguieron otras personas, pero desde la primera, desde No me alcanzará la vida, me llamó mucho la atención también porque hay una coincidencia, porque es una coincidencia de la vida, que pues yo soy oriunda de Durango y Celia del Palacio es con todos sus lazos familiares en Durango.
Entonces, hasta ahorita supe yo que el personaje que ella, que nos está diciendo, que no es histórico, que no es real, que lo recreó, que lo construyó Sofía, pues Sofía, ella lo ubica en Durango. Ujú, Y va de Durango a Guadalajara. ujú. Y siempre esa coincidencia que es, pues esa es una coyuntura que nos toca vivir, siempre me llamó mucho la atención porque desde que sacó No me alcanzará la vida y después la de Leona, que precisamente la presentamos en Durango, Así es. Celia del Palacio tiene también aquí un arraigo y es un arraigo muy importante. Entonces, Así es. yo lo celebro y les digo, yo con gusto, se lo escribí ahorita, no sabía de la más reciente, esa de Camino de Fuego. Hasta, Ah, mira. hasta ahorita me estoy enterando por Celia que la más reciente es Camino de Fuego, pero ya ahorita hasta sé de qué se va a tratar, ya tengo una idea y ya tengo el interés, por supuesto, de leerla. Y cada una Muchas de ellas, gracias. podría mencionar de cada una de ellas muchísimos aspectos, ¿no? La de Adictas a la Insurgencia, Las Mujeres de la Tormenta. Leen ustedes el inicio de Las Mujeres de la Tormenta y dicen, yo no puedo dejar de leer este trabajo por la manera como comienza, tan intensa, o sea, una prosa que te atrapa y te va metiendo después en una problemática histórica y donde las mujeres tienen un papel importantísimo. Realmente quitaría yo tiempo, lo que no quiero hacer, porque me ha gustado mucho las participaciones de alumnos y estoy realmente muy contenta de que Celia haya podido abrir espacio para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Celia. Oh, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y pues a todas las personas que hicieron posible este evento. Muchas gracias a los alumnos, las alumnas que participaron y que preguntaron también. Y ojalá que haya podido responder bien. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, doctora. Pues no sé si está el maestro Mauricio. Gracias, gracias, Rosa María. Adelante. Pues no nos resta más que agradecer a la doctora Celia por su brillante participación. Como comenta muy bien la doctora Valles, siempre esta historia novelada es mucho más atractiva para todas, para todos y en particular para nuestros estudiantes. Y antes de despedirnos y cerrar con esta actividad que se presentó desde el área académica de Ciencias de la Comunicación y del grupo de investigación que lidera la doctora Rosa María González, queremos entregar un reconocimiento. No sé si lo puedas compartir, Rosa María, mientras yo lo leo. Es una constancia, la cual dice la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la doctora Celia del Palacio Montiel por su participación con la presentación del libro No me alcanzará la vida, llevada a cabo en el marco de las actividades en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, organizadas por el Grupo de Investigación, Comunicación y Estudios Interdisciplinarios el 22 de marzo de 2022 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en modalidad virtual. Amor, Orden y Progreso, Pachuca, Hidalgo, 22 de marzo de 2022, y firma nuestro director, el doctor Alberto Severino Jaén Olivas. Con nuestro agradecimiento, doctora del Palacio, de verdad, muchas gracias y con el reconocimiento de todas y todos. Muy buenas Muchas noches gracias. y gracias a todos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Buenas noches. Y nada más le pediremos a la doctora González que se lo haga llegar, doctora, su constancia de participación. Sí, todavía ando Muchas yo lenta en gracias. el uso de estas tecnologías. Aquí la estoy viendo. Y digo, ¿cómo le hago para compartirlo, no? Ya más o menos había dominado el Meet y pues ahora el Zoom ando batallando un poco, ¿no? Ok. No te preocupes, ya No te luego me lo preocupes, haces Rosa María. llegar. Y también el dato de la mujer, esta maestra Sí, Mariana, por favor, no seas Mariana, mala. sí, me impactó mucho porque sí, por la forma en que la martirizaron, ¿no? Tremendo, Claro. en la plaza, en el centro de la plaza, y creo que ahí está su nombre de ella. Te comparto esos datos, por supuesto. Muchísimas gracias.
Pues buenas noches, que se queden con el gusanito de las historias de mujeres. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.